el maestro Gabriel Herrera Velázquez. Actualmente imparte la clase de Derecho Administrativo en esta institución académica. Pues, maestro, lo dejo con el tema del Servicio de Administración Tributaria, por favor. Servicio de Administración Tributaria, pues es necesario recordar que en términos del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, todos los mexicanos están obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa para sufragar los gastos públicos del país. Entonces ahí viene el fundamento constitucional de los ciudadanos a contribuir en la obligación tributaria que tiene para los gastos públicos. La misión del SAT es administrar los procesos recaudatorios, facilitar el cumplimiento. Esa es la misión del SAT, para que el día de mañana el contribuyente pueda cumplir de manera voluntaria con sus obligaciones fiscales. Además, cuenta con un acuerdo de circunscripción territorial en el cual va a delimitar territorialmente en todo el país cómo va a funcionar el Servicio de Administración Tributaria. En la estructura orgánica a nivel local, el Servicio de Administración Tributaria en el artículo 4 de su ley menciona que va a tener oficinas distribuidas en toda la entidad federativa. Es decir, el Servicio de Administración Tributaria tiene oficinas en toda la República para efectos de tener ese contacto directo con el contribuyente. En esta fecha se cuentan con 49 aduanas y 67 administraciones locales. Ahora bien, les comentaba que les voy a hacer un breve bosquejo, ¿verdad?, de las facultades que tiene cada una de las administraciones locales. La Administración General Jurídica, pues es aquella administración, nosotros se le conoce como los abogados del fisco. Son aquellos que van a defender los intereses del fisco federal. Dentro de sus facultades es resolver los recursos de revocación, presentar las denuncias, querellas o declaratorias de perjuicio por algún delito que algún contribuyente realice o se reúnan los requisitos de las hipótesis, la defensa fiscal, ya sea en juicio de nulidad o en el amparo. Cuando el contribuyente acude al amparo, entonces la Administración Local Jurídica defiende los intereses del fisco. Y otra de las facultades que tiene es resolver las consultas reales y concretas que pregunte o que solicite el contribuyente. Estas consultas reales y concretas se refiere a que el contribuyente puede preguntarle a la autoridad fiscal si está cumpliendo bien con sus obligaciones fiscales, pero tiene que ser una solicitud real y concreta para que pueda entonces pronunciarse la Administración Local Jurídica. De las funciones de la Administración General de Aduanas, pues estas tienen la de ordenar y practicar la verificación de mercancías de procedencia extranjera. Obviamente esta administración pues tiene sus puntos estratégicos establecidos directamente en las aduanas, ¿sí? Autorizar la entrada y salida de mercancía del país a través de las aduanas y de los despachos aduaneros, determinar en su caso las contribuciones al comercio exterior y obviamente una de sus facultades que tiene es la de revisar los pedimentos que obviamente el contribuyente hace a través de sus agentes aduaneros. La Administración General de Comercio, de Auditoría de Comercio Exterior, esta es la última administración general que fue creada. Esta fue creada el año pasado dentro del reglamento interior del SAT y establece que también va a practicar órdenes de visita, ¿sí?, para verificar que la mercancía de procedencia extranjera se encuentre legalmente en el país. Obviamente, esa diferencia de la aduana, porque esta no tiene su punto estratégico en la aduana. La que tiene el punto estratégico pues es la aduana, ¿no? Y ordena y practica verificación de mercancías en transportes, mercancía que esté en traslado, puede entonces esta autoridad ejercer sus facultades para verificar si esa mercancía cuenta con todos los requisitos para estar en el país. Y obviamente, en su caso, determinar los impuestos al comercio exterior cuando detecta alguna mercancía que no está en procedencia, que no se encuentra legalmente.
Y por último, dentro de mi presentación, es la Administración General de Grandes Contribuyentes. Esta Administración General de Grandes Contribuyentes, vamos a decir que tiene las mismas facultades que tiene auditoría jurídica. Ellos nada más lo ven directamente con aquellos contribuyentes que el SAT considera como grandes contribuyentes por el monto de sus ingresos. Estamos hablando que personas morales que hayan determinado 500 millones de ingresos para poder entrar a esto de grandes contribuyentes, y las facultades son las mismas: verificar el cumplimiento de obligaciones de la expedición de comprobantes fiscales, ordenar y practicar visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, verificar los dictámenes emitidos por los contadores públicos certificados y, en su caso, obviamente determinar las contribuciones si es que el contribuyente no declaró o no aplicó directamente o pagó sus impuestos. Las determinaciones que hace la Administración General de Grandes Contribuyentes igualmente las cobra la Administración Local de Recaudación. Continuamos con nuestra siguiente ponencia. El tema va a ser defensa fiscal. Nuestra expositora, la doctora Lesbia del Rosario Padrón Vázquez. Quedo con usted, su público. Gracias. Por favor, gracias. Primeramente tenemos como tal el recurso de revocación, que es un medio de impugnación optativo que se resuelve de manera lineal, toda vez que la misma autoridad hace la función de ejecutora y de juzgadora, y en el otro extremo tenemos al particular. Este medio de impugnación optativo, como comentaba, tiene algunas bondades para agotarlo. En ese sentido, les voy a comentar 3 puntos que considero relevantes para agotar este medio de defensa. El primero es el plazo que establece la ley para su impugnación, y que estamos hablando de un plazo de 45 días para interponerlo. Este plazo está contemplado en el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación, y la referencia que hago es porque actualmente el juicio de nulidad contempla un plazo inferior en relación a los montos de los créditos determinados. Esto es que cuando tenemos una determinación de autoridad que no rebasa los 5 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados al año, entonces si nos vamos directamente al juicio de nulidad, únicamente vamos a tener un plazo de 15 días. Si decidimos agotar el recurso de revocación, pues vamos a contar con un plazo de 45 días. De ahí la ventaja de acudir al recurso de revocación. El otro punto que también me parece relevante para efectos de agotar el recurso de revocación es el hecho de que al interponer el recurso de revocación dentro de este término de 45 días, inmediatamente se suspende el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué es el procedimiento administrativo de ejecución? Como lo comentaba aquí mi compañero Gabriel, es el medio coactivo a través del cual la autoridad pretende hacer efectivo un crédito fiscal. Entonces, si interponemos el recurso de revocación dentro del plazo de los 45 días, automáticamente se suspende este procedimiento administrativo de ejecución sin necesidad de que el particular tenga que otorgar una garantía del interés fiscal. De ahí, bueno, la bondad del recurso de revocación. Cabe precisar que esta suspensión va a ser por 5 meses, y en caso de que pasado este tiempo no se hubiera emitido ya la resolución al recurso, entonces se va a extender hasta que se resuelva el recurso de revocación sin necesidad de que el particular garantice. Y por último, voy a comentarles un punto que me parece muy relevante en relación a la excepción de la litis abierta. Recientemente se ha publicado una tesis jurisprudencial que se resuelve en contradicción, que es la número 528/2012, la cual establece una excepción a la famosa litis abierta que opera para efectos del juicio de nulidad. Esta excepción
a que aludo se refiere específicamente a la cuestión del momento procesal probatorio. ¿Qué es el momento procesal probatorio? Estoy refiriéndome al momento en el que el particular puede o debe, en este caso, exhibir todas las pruebas para efectos de que pueda probar los hechos o las hechos u omisiones que en su caso hubiera determinado la autoridad fiscal durante un procedimiento de fiscalización. Si estamos inconformes con la resolución que recaiga el recurso de revocación, tenemos el juicio de nulidad como un medio también para combatir esa resolución. Obviamente, como señalé al inicio, al ser el recurso un medio de defensa optativo, el particular puede también acudir directamente a este medio de defensa sin haber agotado el recurso de revocación. En este sentido, tenemos que, para efectos de interponer el juicio de nulidad, tenemos dos vías. La vía ordinaria, que es el juicio de nulidad que se va a interponer contra una resolución definitiva, y el de la vía sumaria en relación al monto que ya les había comentado, ¿no? Los 5 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal elevados al año. Entonces, todos los actos de autoridad que tengan un monto de esta naturaleza van a ser impugnados a través del juicio sumario. Estas vías no son optativas, están marcadas en relación al monto de la determinación. Obviamente existen algunas excepciones, como podría ser la negativa ficta, en su caso, que requiere por la misma situación de lo que se está impugnando, plazos adicionales que ya no permitirían una resolución sumaria. Entonces, bajo ese contexto, tenemos que ahorita la tendencia del sistema jurídico mexicano es de una total protección a los derechos humanos. Actualmente se reforma nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto derivado de un caso muy sonado, de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es el famoso caso Radilla Pacheco, que da origen a esta reforma constitucional, y que, bueno, la misma origina el hecho de que tengamos ahorita una ley de amparo que contemple ya de manera específica los derechos humanos. Ok, continuamos con nuestro siguiente ponente, con el tema derechos del contribuyente, el doctor Eddie Carmelo Domínguez Vicente. El doctor es doctorado en Derecho Público por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, maestro en Derecho Fiscal por el Instituto también Nacional de Estudios Fiscales. Doctor. Vamos a abordar el tema haciendo los antecedentes históricos. Desde 1789 ya existía la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y establecía prácticamente en este artículo, me voy a referir textualmente porque vamos a ir marcando algunas situaciones. En este instrumento jurídico se establecía: para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración resulta indispensable una contribución común. ¿Qué pasaba en esa época de la historia? Pues obviamente había mucha diversidad de las cargas tributarias. Hay una Convención Americana de los Derechos Humanos en el Pacto de San José de Costa Rica. Este artículo propiamente ya contempla específicamente lo que son los derechos en materia fiscal, en materia tributaria. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño recorrido desde 1789, ya estamos a 1978 y tocamos un instrumento ya de manera particular que nos viene a señalar estos derechos. Ser oído con todas las garantías para la determinación de derechos y obligaciones correspondientes en el orden fiscal. ¿Sí? Tutela
jurisdiccional en todos los aspectos de la relación jurídico-tributaria, el principio del juez natural y el derecho a la indemnización de toda persona en caso de haber sido condenado en sentencia firme por error judicial. Derechos del contribuyente. La obligación de las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación de informar que le asiste a aquel de corregir su situación fiscal y los beneficios derivados de su ejercicio a que alude el artículo 13 de la ley relativa, se cumple cuando se le entrega la carta de los derechos del contribuyente y así se asienta en la actuación correspondiente. Bueno, pasamos al artículo 24, establece otro derecho del contribuyente para ofrecer como prueba, tanto en el recurso administrativo o en el juicio, el famoso expediente administrativo de cual emane el acto impugnado. El expediente administrativo pues es aquel que se forma o que se integra con, pues obviamente, todos los actos que le dan nacimiento al acto de la autoridad fiscal. Ese 46, es una chulada ese artículo, ¿eh? Dice, la visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas. Y ese artículo les da obviamente las reglas de cómo la autoridad se debe sujetar a desarrollar una visita domiciliaria. Pero dice, cuando de la revisión de las actas de visita, ¿quién va a hacer la revisión de las actas de visita? Pues la autoridad, ¿no? Y demás documentación vinculada a estas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables que puedan afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento a partir de la violación cometida. ¿Sí? O sea, tiene derecho la autoridad de reponer su procedimiento si advierte que hay una ilegalidad en las actas o en la documentación. Y si yo no exhibí mi documentación en el procedimiento de fiscalización y tampoco la exhibí en el recurso, pues no puedo hacerlo allá en el juicio, ¿no? Entonces, es cierto que la intención de la Ley de Derechos del Contribuyente creo que fue con muy buena intención. Al artículo primero de la Constitución, que es creo yo que es un gran avance al sistema jurídico mexicano, reconocer los derechos fundamentales de los ciudadanos, inmersos dentro de ellos el de los contribuyentes. Y obviamente la obligación de todas las autoridades de poder hacer una aplicación reconociendo esos derechos. Sin embargo, estas cuestiones que hemos comentado, desde mi punto de vista, sí dejan algunas cuestiones todavía en el aire, que no existe un compromiso pleno de poder ser más objetivos en este análisis. El contribuyente es un elemento primordial, es un elemento, por ahí hay una declaración del secretario de Hacienda en la inauguración de una de las delegaciones de la Prodecon, donde reconoce que es al que menos quizás se le ha puesto una importancia de vida en los últimos años, porque obviamente es el pagador de los impuestos.